Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con los delitos contra la fe pública. Habíamos quedado en el artículo 292. Vamos a empezar a ver los diferentes tipos o las diferentes maniobras delictivas que se pueden realizar con los diferentes documentos y vamos a ver casos, o sea, situaciones específicas que están previstas en el Código Penal. Bueno, empezando por el artículo 292, que habla de la falsificación material. El mismo dice que el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adulterar uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años, si se tratare de un instrumento público, y con prisión de 6 meses a 2 años, si se tratare de un instrumento privado. Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de 3 a 8 años. Y para los efectos del párrafo anterior están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento y los pasaportes, así como también los certificados de parto y de nacimiento. Bueno, es un artículo bastante largo que lo podemos separar en 3 párrafos y se pueden sacar muchas cosas del contenido y del tenor de este artículo. En primer lugar, cuando hablamos de falsificación de documentos, y como ya se los dije al principio, podemos advertir que se pueden realizar 3 maniobras delictivas. La primera maniobra es la de tipo de la que yo les acabo de leer, que es la falsedad material. La segunda sería la falsedad ideológica y la tercera sería la falsedad o lo que se denomina la falsedad impropia. La primera, que es el artículo que estamos viendo, está prevista en el artículo 292, la ideológica en el 293 y la impropia en el artículo 294. Cuando hablamos de la falsificación material y específicamente del artículo 292, acá lo que va a ser el sujeto activo es falsificar el sustrato material, el documento, ¿sí? El documento o instrumento. Es decir, que se va a falsificar o se va a hacer pretender pasar por verdadero un documento que en realidad es falso. Se va a imitar la forma de ese documento con la intención de exhibirlo, como ya dije, como si fuera verdadero. Se va a hacer o se va a realizar un documento falso y con los efectos de si fuera auténtico y verdadero. Cuando hablamos después vamos a ver cada uno de estos tipos de falsedades. Cuando hablamos de falsedad ideológica, lo falso no va a ser el sustrato material, sino el contenido del documento, por eso se habla de falsedad ideológica. Y cuando hablamos de la falsedad impropia, es cuando en este caso se elimina específicamente la verdad expresada en el documento, a través de la supresión o adulteración de las afirmaciones que sean contenidas en él. Como vemos en el artículo 292, la pena va a ser diferente si estamos hablando de un documento público o si estamos hablando de un documento privado. ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegido va a ser diferente en cada uno de ellos. Si bien, como ya dijimos al principio de este título, de este capítulo y demás, en la otra clase, acá lo que se está protegiendo es la fe pública, esa confianza que todos los ciudadanos depositamos en determinados instrumentos o documentos.
Pero cuando hablamos de confianza y de fe pública, en realidad estamos haciendo alusión, o lo que se va a proteger en realidad es los documentos de carácter público, ¿sí? Los documentos públicos. En los primeros, como ya dije, lo que se va a proteger es la confianza del que tiene la gente, del público en general, en las constataciones documentadas por el oficial público. En cambio, y por eso tiene un efecto erga omnes, ¿sí? Tiene un efecto hacia todos. En cambio, en los documentos privados, la fe o la confianza es la confianza que tiene una persona respecto de lo que ha dicho otra, ¿sí? Y que está o que consta en un documento. Bien, cuando hablamos de documento, ¿qué vamos a entender por documento? El Código Penal lo establece, o sea, define lo que se entiende por documento y lo tenemos que unir a lo que establece el Código Civil en este sentido. El Código Penal lo que va a hacer es darle un concepto más amplio, así la protección también es más abarcativa de documento. Y el documento, ¿por qué es tan importante? Porque es el objeto material de estos delitos que estamos estudiando. ¿Y qué se va a entender por documento? Va a ser cualquier escrito que está inserto en un medio idóneo para ello, y en el documento ¿qué va a estar? Va a estar la declaración o expresión de voluntad de determinada persona. El artículo 77 del Código Penal da una definición de documento, entendiendo toda representación de actos u hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión. Es decir, como yo ya les dije, como se los adelanté, el Código Penal da una definición amplia del concepto de documento, comprensivo tanto sería del soporte papel, escrito, digital, soporte electrónico y demás. Entonces tenemos que, más allá de lo que establezca el Código Civil sobre lo que se entiende por documento, el Código Penal, a los efectos de una mayor protección, da un concepto mucho más amplio. ¿Qué es indispensable o cuáles son los requisitos fundamentales que debe tener un documento a los efectos penales? En primer lugar, la escritura del mismo debe ser legible, ¿sí? Porque a través de esa escritura estamos siendo testigos de una manifestación, de una declaración, de una manifestación de voluntad, y es lo que le da contenido a este documento. Esa declaración de voluntad puede estar en cualquier medio, como ya dije, en un papel, en un pergamino, en cualquier lugar. Pero tiene que ser capaz de producir, esta declaración, producir efectos jurídicos, ¿sí? El otro requisito fundamental es que debe estar firmada por el otorgante, tiene que tener la firma del otorgante del documento. No se admite un documento anónimo, ¿sí? No existen a los efectos penales, no puede existir un documento anónimo. Y el tercer requisito, es decir, que la escritura sea legible, que esté firmado, y el tercer requisito, que ya lo establece el artículo 292, es que tenga la posibilidad de causar un perjuicio. No importa qué clase de perjuicio, sea material, sea moral, sea social y demás, pero sí tiene que tener la posibilidad de la causación de un perjuicio hacia la otra persona. Bien. Después, cuando ustedes escuchen hablar de instrumentos, a los efectos del código, el término documento e instrumento van a ser utilizados como sinónimos, ¿sí? Entonces, en esta parte tenemos que ver que vamos a encontrarnos con documentos o instrumentos públicos. ¿Cuáles son estos instrumentos o documentos públicos que están definidos por el Código Civil? Van a ser las escrituras públicas, sus testimonios, los instrumentos que tienen los escribanos u otro funcionario público, y los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial y municipal.
Asimismo, tienen carácter de documentos públicos los documentos públicos extranjeros extendidos fuera de nuestro país y tienen valor de tal en el caso de nacimiento o fallecimiento de las personas. Y en cuanto a los instrumentos privados, acá hay una distinción que introduce la reforma del Código Civil y Comercial, que es en cuanto a si estos documentos o instrumentos privados están firmados o no. Y así establece el artículo 287. Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, es decir, si están firmados, se llaman instrumentos privados. Y si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados. Esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de la información. Acá ya da un concepto, el Código Civil, mucho más amplio en cuanto a lo que se entiende por instrumentos privados firmados o no firmados. Es decir, que en este sentido, y lo recepta el Código Penal, lo que se va a recepcionar es la libertad de formas en cuanto a la suscripción de estos documentos. Y por el otro lado, esta característica o esta vinculación entre los instrumentos privados y públicos es que el concepto de instrumento privado es residual, es decir, que todo aquello que no consideramos documento público va a ser entendido como un documento privado. Bien. Como dije, el artículo 292 habla de la primera maniobra que se puede realizar con respecto a los documentos, que es la falsedad material. La falsedad debe recaer sobre los signos auténticos de un documento, en sus componentes específicos, por ejemplo, la firma, el texto, etcétera, como yo les dije, y que tiene que causar un perjuicio. Este delito puede ser producido por el funcionario público, es decir, que inserte en un documento público aseveraciones o manifestaciones que no son verdaderas. Una, que puede ser porque él las haya creado o inventado. Otra, porque no sean las que realmente le dijeron los otorgantes del acto. Y otra, porque que no sean aquellas que pasaron ante sus sentidos, ¿sí? Que es lo que identifica a los instrumentos públicos. Es decir, que la primera modalidad delictiva de la falsificación de documentos, de la falsificación material, es que la haga, o sea, tiene que ser un sujeto activo especial, es de propia mano, y es un oficial público, un funcionario público, ¿sí? Y esta falsificación material solo puede recaer sobre instrumentos o documentos de carácter público. Entonces, es hacer en todo o en parte un documento falso, una imitación idónea total. Se hace constar algo falso o distinto de la realidad, ¿sí? Como ya dije, en este sentido, en el primer caso que se establece en el código, tiene que ser un funcionario público. En cambio, también puede ser sujeto activo cualquier persona cuando le manifiesta al funcionario declaraciones que no son verdaderas. Entonces, el primer párrafo, la falsedad, como ya dije, debe recaer sobre los signos auténticos de un documento en sus componentes específicos, firma y texto, como ya lo dije. 1. Es hacer en todo o en parte un documento falso, una imitación idónea, es decir, hacer pasar por verdadero algo que no lo es, o de forma total o parcial, los signos de veracidad de un documento auténtico, ¿sí? Adulterar un documento que es verdadero. Por ejemplo, en este caso también puede suceder, como estamos hablando de la falsificación material, alterar o modificar
datos esenciales como sería la fecha del otorgamiento del acto, la cantidad, si se está estableciendo una compraventa y demás. Bien, la pena es mayor siempre, esta distinción es que la pena va a ser siempre mayor si recae sobre un documento público. Y en todos los casos, como ya dije, debe tener la posibilidad de causar un perjuicio de cualquier índole, económico, político, social, no importa, y no exige de qué tipo el perjuicio. Bueno, como ya dije en esta primera parte, el accionar o la acción puede ser cometida por cualquier persona. La participación criminal es posible. Acá hay una diferencia en cuanto a la consumación entre instrumentos públicos y los instrumentos privados, porque en el caso de los instrumentos públicos solo requieren el otorgamiento, no así los privados en los cuales se requiere el uso del mismo. Acá, a medida que voy relatando, me doy cuenta que dije de que la falsificación material solo puede ser realizada en primer lugar por los funcionarios públicos, pero no, eso me confundí con la falsedad ideológica que la vamos a ver enseguida. Lo importante es esto. La falsificación material es el documento, la imitación puede ser total o parcial y suprimir alguna parte esencial del documento, y en los dos casos tiene que causar un perjuicio, y el documento puede ser público o privado, y dependiendo si es público o privado es la sanción que recae. Bien, el segundo párrafo del artículo 292 extrae un agravante de la pena que establece que si el documento falso, falsificado o adulterado fuere los destinados a acreditar la identidad de las personas y la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores. Bien, la identidad de las personas, ¿cómo se acredita? Con el DNI, ¿sí? Entonces está hablando del documento nacional de identidad. Cuando hablamos de la habilitación para circular de vehículos automotores, estamos hablando de el título automotor y después para circular la tarjeta verde o la tarjeta azul que se exige para poder transitar. En el tercer párrafo habla de aquellos documentos que vamos a entender que están equiparados a aquellos que acreditan la identidad de las personas, y son aquellos que están expedidos a esos fines para acreditar la identidad de las personas por los que se llaman a los integrantes de las Fuerzas Armadas, las de seguridad, las fuerzas policiales, las penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento que actualmente no se utilizan, esas se usaban antes, nuestros padres usaban esas cédulas, y los pasaportes. Así también quedan equiparados, y esto es importante, los certificados de parto y de nacimiento otorgados por los gobiernos nacionales y provinciales a través de constancias expedidas por los médicos o parteras que asistieron a la madre del niño al momento del alumbramiento. Y acá, que ya nos adelantamos con otro artículo, acá puede suceder que los certificados de nacimiento y de parto puedan ser extendidos por médicos que trabajan en los hospitales públicos, entonces en ese caso son documentos públicos, instrumentos públicos. Ahora bien, si son certificados de nacimiento, partidas de nacimiento expedidas por médicos que trabajan en instituciones privadas, son instrumentos privados, pero van a tener, a los efectos de estos artículos que estamos viendo, van a ser entendidos como documentos públicos. Y esta es una excepción, por ser certificados privados, a que la falsificación, después lo vamos a ver, que la falsificación ideológica solo se puede dar o cometer con documentos públicos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, el artículo 293
establece que será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años el que insertare o hiciera insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe aprobar, de modo que pueda resultar perjuicio. Si se tratare de los documentos o certificados mencionados en el último párrafo del artículo anterior, la pena será de 3 a 8 años. Acá lo mismo, vemos que siempre el requisito de que tengan la posibilidad de causar un perjuicio, ¿sí? Acá en el artículo 293 lo que vemos es lo que se denomina falsedad ideológica o histórica, que se trata de, es un documento válido en el cual se hace insertar declaraciones que no son verdaderas. La primera modalidad delictiva, y ahí sí viene lo del funcionario público, es insertar en un instrumento público verdadero declaraciones que son falsas, concernientes a un acontecimiento que el documento debe acreditar. Y exista por esta posibilidad, por esta circunstancia, la posibilidad de causar perjuicio. Entonces acá sí vemos que el ilícito en esta parte del artículo es de mano propia, porque solo puede estar cometido por un funcionario público, el cual inserta o deja en el documento situaciones que no han pasado por su presencia o declaraciones que las partes no han dicho, o introduce cuestiones que él tiene la intención de hacer pasar y que no son verdaderas. Sujeto activo solo puede ser entonces el oficial público, escribano público. Bien. En este caso, como ya lo dije, solo puede ser respecto a la falsedad ideológica solo sobre instrumentos públicos. Aquel con su comportamiento altera el significado jurídico del acto, lo deforma en lo esencial, hace aparecer como materializados hechos que no han ocurrido en su presencia. El objeto material de la falsedad ideológica, en principio, como ya dije, es el instrumento público, pero hay excepciones, ¿sí? Y las excepciones, que son los instrumentos privados, pero van a tener los efectos de un documento público, son los cometidos en un certificado médico, que es el artículo 295, y el de falsedad de la factura conformada, que es el artículo 298. Cuando hablamos de la función del oficial o del funcionario público, él no tiene por qué y no va a estar responsable si las partes en el momento de hacer o de firmar el documento realizan manifestaciones que no son verdaderas, ¿sí? Que son falsas, bueno, y él va a dejar constancia de esa circunstancia, ¿sí? La misión del funcionario que da fe no es la de certificar que están probadas las cosas que se han declarado ante él, sino la de dar por cierto que la declaración fue hecha, ¿sí? Por ejemplo, que una parte le dice al funcionario público que recibió el dinero de la otra parte y la otra parte dice lo mismo, y en realidad ese pago no se efectuó. Eso no es responsabilidad del funcionario público, porque él no tiene manera de acreditar que esa entrega y la recepción de ese dinero se realizaron. La segunda forma de esta falsificación ideológica es que el responsable hace insertar, en este caso no va a ser un funcionario público, sino cualquier persona, en un instrumento público una declaración falsa. O sea, le hace poner al oficial público una manifestación de voluntad que no es verdadera. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, sujeto activo puede ser cualquier persona, ¿sí? En el anterior solo podía ser un funcionario público. Bien.
Y quedan fuera de estos actos los hechos de simulación, que no es considerado la simulación un delito penal, salvo que bueno, surjan otras circunstancias o que pueda concurrir con otros delitos, pero no se está penando la simulación. Bien. Las características comunes a estos delitos, o sea, a estas conductas que vemos en la falsedad ideológica, es que las dos conductas solo pueden recaer, o sea, vuelvo a reiterar, la falsedad ideológica solo va a recaer sobre instrumentos de carácter público. ¿Por qué? Porque son los únicos que tienen y que gozan de la garantía de autenticidad y por eso ese valor y ese efecto que tiene erga omnes con respecto a todas las personas. Bien. También lo que hay que referir con respecto a este tipo de falsificación es que debe recaer la falsedad ideológica sobre elementos que sean esenciales del documento y no accidentales. Por ejemplo, no hay falsedad ideológica si uno de los otorgantes miente con respecto a la edad. Dice que tiene 35 cuando en realidad tiene 40. Pero sí existiría falsedad ideológica y porque es un elemento esencial cuando el otorgante está en una compraventa y dice que es soltero cuando en realidad es casado porque eso tiene efectos en el otorgamiento, ¿sí? Bueno, hay un agravante de la pena, como ya se los leí, cuando la falsedad ideológica recaiga sobre los documentos o certificados descritos en el último apartado del artículo 292, que es la equiparación a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas. Eso constituye un agravante. Bueno, como ya dije, los certificados de parto y de nacimiento expedidos por un hospital público son instrumentos de carácter o documentos de carácter público, y si son expedidos por un sanatorio privado, tienen carácter de privado, pero a los efectos de estos artículos se equiparan a los instrumentos públicos, ¿sí? Bien. Ahora bien, el artículo 293 habla de la omisión funcional culposa relativa al abigeato. El 293 bis dice: se impondrá prisión de 1 a 3 años al funcionario público que por imprudencia o negligencia intervenga en la expedición de guías de tránsito de ganado o en el visado o legalización de certificados de adquisición u otros documentos que acrediten la propiedad del semoviente, omitiendo adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de su procedencia legítima. Acá lo que vemos en realidad de lo que surge del artículo es un ilícito que es de propia mano porque solo puede ser realizado por un funcionario público y es de tipo culposo. ¿Por qué? Porque es un delito de omisión también, porque al no tomar los recaudos necesarios, ya sea por negligencia o por imprudencia, no adopta las medidas necesarias para cerciorarse de la procedencia legítima de estos animales, del ganado. Bien, no es un delito que no admite la tentativa, es un delito que se caracteriza por lo que dije, por ser de mano propia, porque solo un funcionario público lo puede hacer. ¿Qué más? Bueno, las guías de tránsito, hay como diversos términos que emplea el artículo. Por ejemplo, las guías de tránsito de ganado es el documento válido para que el ganado pueda transitar de una provincia a otra. También el certificado de adquisición de ganado es el único documento en el cual consta de que la transmisión o la compra y venta de ganado es válida. Es decir, es un artículo muy especial que tiene estas características en especial y que solo se aplica en el caso del ganado, ¿sí? Bueno, después
el artículo 293 está en el medio de los otros de la falsificación material e ideológica, y después tenemos la impropia, que es la de supresión de documentos, que es el artículo 294, el que reza: el que suprimiere o destruyere en todo o en parte un documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos anteriores en los casos respectivos. Bueno, característica común a todos estos delitos que estamos viendo es la posibilidad de causar un perjuicio. Vuelvo a repetir, no se indica o no se establece qué clase de perjuicio es. El concepto es amplio, puede ser un perjuicio de cualquier índole. Bueno, la falsedad por supresión o destrucción puede ser en todo el documento o en parte del documento. Sujeto activo puede ser cualquier persona. Bueno, y acá lo que se establece también es la diferencia entre suprimir y destruir. Suprimir sería eliminar en parte el tenor del documento, que no se pueda hacer imposible la presentación del documento cuando se lo tenga que presentar. Y destruir es hacerlo desaparecer directamente. A veces tanto la supresión como la destrucción pueden ir en forma conjunta. Bueno, puede ser, como ya lo dije, parcial, puede ser total, el documento puede ser de carácter público, de carácter privado. Bueno, es una acción dolosa, y se puede quedar en grado de tentativa. Bueno, después, el artículo 295 habla del certificado médico falso. Sufrirá prisión, artículo 295. Sufrirá prisión de 1 mes a 1 año el médico que diera por escrito un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de alguna enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio. La pena será de 1 a 4 años si el falso certificado debería tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital. Bien. En este caso estamos frente a una especie de falsedad ideológica. Reitero, cuando el médico trabaja en un organismo público, va a ser un documento público. Y si trabaja en un organismo privado, va a ser de las mismas características privado, pero equiparándose al público. En este caso, estamos en principio en un instrumento que es verdadero, pero falso en su contenido, ¿sí? Por las manifestaciones o las declaraciones que inserta el médico sobre la existencia o inexistencia de una enfermedad o de una lesión. Se exige que el sujeto activo es de propia mano, porque solo puede ser un médico con título habilitante. Bien. O sea, y también se exige que este certificado sea extendido en forma escrita, si no es válido que lo diga en forma oral. No se requiere que se use, sí tiene la posibilidad de ser usado, y no se castiga el error del médico, sino que él con intención y voluntad expide un certificado que sabe que su contenido es falso. Bueno, y tampoco se exige o no es importante que concurra con otros delitos. Por ejemplo, expedir este certificado para hacer un uso indebido de licencias, para cobrar sueldos, etcétera. No se exige eso en este caso. Bien. No exige el uso, pero sí exige que este certificado se transmita o se otorgue a un tercero. De nuevo, como vemos en todos estos delitos, se exige el perjuicio, que puede ser moral, económico o social.
Es un delito de resultado, de daño, que se consuma cuando se usa el documento. Y la tentativa es factible. En el segundo párrafo existe un agravante si, como consecuencia de esta falsedad que introduce en el certificado, una persona fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital. Bueno, ahí en el manual tienen las definiciones de cada uno de esos, de lo que se entiende por cada uno de esos lugares. Y en definitiva, la intención es proceder a una internación forzosa que casualmente, aparte de expedir un certificado falso, puede concurrir con el delito de privación ilegítima de la libertad. Puede ser, y esto está discutido, que se extienda a una persona que esté sana o decir de una persona que tiene una enfermedad, hacerla pasar por otra enfermedad para que esté internada de forma involuntaria. No se exige la efectiva internación, sino la posibilidad de que esta persona caiga en alguno de estos lugares. Se exige dolo directo, es de peligro y la tentativa no es factible. La consumación se da cuando el médico otorga a un tercero el certificado falso, cuando este certificado ha salido del ámbito del médico y es entregado a un tercero. Bien. El artículo 296 lo que va a penar es cuando se usan estos documentos falsos, un documento certificado falso. Y dice, el que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado será reprimido como si fuera el autor de la falsedad. O sea, debe usarlo. No implica la mera tendencia, sino que debe utilizar este certificado falso. Y lo tiene que hacer o utilizar en cualquier acto, sea público o privado. Lo tiene que hacer valer. También la posibilidad de un perjuicio, potencial o efectivo, requiere dolo directo, instantáneo, porque él tiene que saber de esta falsedad. Y debe tratarse, lo que acá tenemos una distinción porque debe tratarse el autor, el sujeto activo, debe tratarse de una persona diferente de aquella que falsificó el documento o certificado. Bueno, sujeto activo puede ser cualquier persona, es un delito de peligro, por ende la tentativa no es factible. Después, los documentos equiparados a instrumentos públicos, el artículo 297. Para los efectos de este capítulo quedan equiparados a instrumentos públicos los testamentos hológrafos o cerrados, los certificados de parto o de nacimiento, las letras de cambio y los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador, no comprendidos en el artículo 285. A ver, van a quedar equiparados al solo efecto de la sanción. ¿Esto qué significa? Que cada uno de estos instrumentos y documentos que yo mencioné van a conservar su carácter de instrumentos privados, ¿sí? No se equiparan, no es una enumeración taxativa, son documentos que son, como dije, de carácter privado, pero se van a equiparar a instrumentos públicos al solo efecto de la sanción y de la pena. Se les da mayor protección a estos documentos privados por el tema justamente de que se utilizan con mayor frecuencia en el tráfico jurídico. O sea, se los va a tratar como si se tratara de documentos públicos. Y cuando hablan del 285 no nos vamos a referir a eso porque ya lo vimos cuando hablamos de equiparación de la moneda. Bueno, el testamento hológrafo es el que hace el causante, obviamente antes de morir, de su puño y letra. Y la consumación es cuando se usa ese testamento, entonces requiere que la persona haya fallecido. Después se define lo que es la letra de cambio, los títulos de crédito y volvemos a lo mismo de los certificados de parto de nacimiento que pueden ser expedidos por médicos que trabajan en un hospital, son funcionarios públicos y en consecuencia estos certificados son de carácter público,
pero también pueden ser expedidos por médicos particulares, supuestos en el que el certificado será de carácter privado equiparado al público, como ya lo dije en toda esta clase. Bien, vamos a dar por terminada esta parte de delitos contra la fe pública, es la segunda parte. Nos queda la última parte, la restante de los artículos a partir del artículo 298. Nos vemos en la próxima y gracias por escuchar.